Y bueno, ya nada más nos falta este último capítulo, el quinto, donde una vez más Scheller nos plantea otra centralización de la concepción sobre el hombre en la historia y su predominancia a través del tiempo. Esta idea que encubra la conciencia es una idea de sí mismo, una idea soberana, una idea vertiginosa, una idea que parte de un previo, que hablamos en algún momento de el hombre dionisiaco y algún autor como Nietzsche. Bueno, es de aquí, del punto nietzscheano, de esa emoción de asco y el rubor doloroso que Nietzsche plantea en su texto de Zaratustra como característica al hombre, y que solo se puede dar sentido a este hombre en tanto comparación con el superhombre, ¿no? El hombre y el superhombre, ¿cuál es su distinción, ¿no? Y nos dice Scheller que en cierta medida este superhombre es único, responsable y gozoso de su responsabilidad. Así como, por ejemplo, entender que es creador también da, digamos, sentido a la tierra, es el único que legitimiza las cosas que pasan en el mundo, cuando se habla sobre humanidad, cuando se habla sobre pueblos, cuando se habla sobre conceptos, sobre ideas, sobre historia, etcétera, sobre el cosmos. Dice Scheller que en esta idea, este superhombre, pues es el único responsable, es decir, es el ápice mismo, supremo y la cumbre máxima donde resuena el ser del hombre, ¿sí? en su centralidad. Por lo tanto, si se dan cuenta, es una idea nueva, antropológica, sobre, dice Scheller que él lo llama ateísmo postulativo de la seriedad y la responsabilidad, porque al final de cuentas este ateísmo a lo que lleva al hombre es a apropiarse de sí mismo, ya que en la historia, según digamos estos picos de conciencia que ha tenido el hombre a través de la historia, siempre han sido ya sea metafísicos, divinos, han sido invenciones de una supuesta alma, han sido sobre aconteceres complejos entre organismos y ambientes, han sido enfermedades del espíritu, pero ahora ya no es ninguna de esas, ahora es el hombre mismo, el superhombre, que es el único que puede ser responsable y gozar de esa responsabilidad, en la medida en que incluso la libertad está dentro de eso, ¿no? No hay otra cosa que resuene en el mundo más que el ser del hombre. Entonces, esas ideas han sido alimentadas por Diderot Heinrich Kerler con su libro Voluntad Cósmica y Voluntad del Valor, Max Scheler con su idea del imperialismo filosófico y Nicolás Hartmann con su ética. Es un nuevo movimiento, un ateísmo de la base nueva de la humanidad, y que previo a que Nietzsche hablara sobre este superhombre, sí existía un ateísmo, pero era un ateísmo simple. Este ateísmo tiene la distinción de realmente erradicar la idea de Dios, ya que las otras visiones, las otras definiciones del hombre, de estas otras antropologías filosóficas que se han dado, siempre han intentado contemplar, considerar, señalar una cuestión metafísica, una idea de Dios, un punto móvil fuera del hombre. Esto también ya lo había hecho Kant en algún momento, donde intenta
buscar, o mejor dicho, intenta borrar la existencia de Dios, afirmando, digamos, un objeto que corresponde a las similitudes de Dios, pero sin llamarlo como un Dios, ¿no? Muchos filósofos también lo intentaron, pero Kant fue el que habló sobre un objeto, y podemos decir que es el neómeno. Y según esto, pues obviamente no necesitamos, pues, una vez entendido que si existiera algo como eso llamado Dios, no lo podríamos entender. Por lo tanto, no es menester tomarle importancia, porque la única importancia que debería de ser es la de esta responsabilidad del hombre por sí mismo, de este superhombre que puede estar a la altura de la situación y poder asumir todo aquello que resuena en el cosmos a través de él. De hecho, nos da una frase que dice la siguiente: puede ser que en sentido teórico exista algo así como un fundamento del mundo, pero nada sabemos de eso. Lo que les digo sobre que la idea de Dios, ¿no?, se puede referir, pero pues si no vamos a alcanzar a entenderla, pues para qué considerarla, ¿no? Y que lo decisivamente importante, no puede ni debe existir un Dios. Eso es lo debidamente importante, no debe de existir un Dios. Que sirva de escudo para la responsabilidad y libertad del hombre. O sea, no necesitar esa idea de Dios para escudarse y poder justificar la responsabilidad y libertad que tiene el hombre respecto de sí mismo. No delegar esa responsabilidad y esa libertad a algo metafísico, a una enfermedad del alma, como lo pudiera ser la ratión, ¿no? O incluso la misma ratión, etcétera. Bueno, no debemos de contemplar esas cosas, sino debemos de contemplar que el hombre tiene la responsabilidad de su libertad. Su misión como tal es en tanto sentido de la existencia humana. Entonces les decía que es algo, una especie de cuestión existencial, este ateísmo postulativo, y nos da una frase Scheller sobre Nietzsche que según él muchos han como tomado superficialmente, pero que tiene que ver precisamente con la anulación de un Dios. Déjenla busco. Aquí dice: Nietzsche escribió esta frase rara vez comprendida en su integridad: si hubiera dioses, ¿cómo podría yo consentir no ser Dios? Por lo tanto, no existen dioses. Esa frase erradica con la idea de Dios, al grado de precisamente centralizar este ateísmo postulativo como nuevo fundamento de una antropología filosófica, es decir, una definición del hombre para el hombre, hacia sí mismo y siempre para sí mismo. De hecho, tenemos otra frase, que esta es de Hartmann, otro de los autores que alimentó ciertamente este ateísmo, y dice, en tenor del hombre: el hombre solo en un mundo mecánico, o por lo menos no construido teleológicamente, tiene posibilidad de existir un ser moral libre, una persona, haciendo énfasis en la persona. La persona es quien tiene la responsabilidad y goza de esa responsabilidad y de su libertad, y por ende, digamos, si no se encuentra en un mundo metafísico, o un mundo que da explicaciones metafísicas sobre su esencia, sobre su estructura del ser, lo único que queda es una persona, y esa persona es la única que puede referir cuál es su verdad, cuál es su responsabilidad en este sentido como de historia. El hombre construyendo un nuevo mundo, un mundo en el que es él quien define las cosas. Ya no son los sentidos, ya no es
articulación compleja entre el organismo y el ambiente, ya no es ni incluso la ración, ni tampoco un concepto metafísico como el judio-cristiano, sino ya es sí mismo, ya es la persona del hombre, es decir, aquella que tiene libertad, aquella que goza de su responsabilidad. Está algo radical esta idea también, un poco más alejada ya de todos esos principios antropológicos que hubo previamente y que según esto pues obviamente siguen predominando en algún grado. Sabemos que todavía existen estas ideas judio-cristianas que se han modificado. Sabemos que está incluso la separación griega, incluso cuando le preguntas a alumnos, otros profesionales, qué nos distingue de los animales, la clásica siempre es la razón, ¿no? Siempre es una respuesta griega, siempre es una respuesta de la invención de estos pensadores antiguos. Muchos otros te dirán que a lo mejor el hombre es homo faber, este mono que hace, hombre que es un ser gradualmente diferente de los animales. En todos sus aspectos nada lo hace distintivo o digamos especial, sino que simplemente es un animal más que se relaciona complejamente con el ambiente y sus interacciones internas pues también son complejas y por ende el conocimiento solamente es eso, ¿no? Imágenes refinadas que tratan de una interacción interna y externa del organismo en un ambiente. Eso es todo. Y después están estas respuestas más dionisíacas donde, bueno, el exceso de entregarse a los sentidos, a los instintos, pues también todavía predominan. Y este ateísmo postulativo también todavía predomina, ¿no? En el tenor de que las personas pueden llegar a responder, yo me concibo de esta manera, yo prefiero verme como en estos tiempos están los de los terrians, pero pueden ser terrians, pueden ser hombres con concepciones de mujer, mujeres con concepciones de hombre, en tanto percepción, cuestiones de género, etcétera. Todas esas situaciones vienen arraigadas en este ateísmo postulativo, donde pues al parecer se centra en la libertad, pero a veces se separa de la responsabilidad. Entonces, esta quinta idea de Scheller es la última con la que concluimos sobre este pequeño ensayo de la idea del hombre y la historia. Y bueno, meramente para cerrar este libro, lo que yo quiero agregar es que he leído otros textos sobre antropología filosófica. De hecho, yo creo que el que sigue va a ser otro de antropología filosófica, pero estas 4 ideas que Scheller nos plantean son ideas que ya entendíamos, pero debemos de entender que son definiciones del hombre partiendo del hecho de que es necesaria una antropología filosófica, es decir, una ciencia que defina al hombre o que conciba las ideas del hombre sobre sí mismo a través de la historia, pero que a la vez pueda proponer una definición más, voy a decir, armoniosa sobre el hombre, porque si se dan cuenta en el transcurso de la historia, pues ciertamente esas ideas han sido acoples a su temporalidad, a su momento, pero a la vez son un reflejo de la estructura del hombre. Sí o sí el hombre tiene estas estructuras sobre sí mismo. Hablábamos de que Scheller decías de el hombre sabe que sabe, el hombre sabe que no sabe lo que es,
y en esa problemática se necesita una antropología filosófica. Entonces, el señalamiento de estos postulados es que el hombre sí necesita contemplar una cuestión metafísica de un Dios, también debe de contemplar su capacidad racional, así como también su interacción con al ambiente, como también saberse en sus sentidos, en sus instintos y también en su responsabilidad y libertad. Por lo tanto, una persona tiene estas 5 cosas y en cualquiera de ellas podemos adentrarnos a su mundo, que eso es lo que yo quiero señalar. Podemos acercarnos a una persona comprendiendo cuáles son sus creencias, tanto ideas religiosas como judio-cristianas, pueden ser hindús, pueden ser las que sean, o pueden ser sobre su razón, pueden ser sobre su hacer, pueden ser sobre sus sentidos y sobre sus instintos, o puede ser incluso sobre sí mismo para sí mismo. Podemos conocer a una persona partiendo de estos postulados y entendiendo desde el punto del hombre en la historia como aquel que se pregunta sobre sí mismo y a la vez se responde. Sí o sí el hombre tiene estas 5 estructuras en su existencia. Ser un ser que conoce la distintiva en una situación metafísica, también como que tiene una ratión, que también es un conjunto complejo entre organismo y ambiente, así como también tiene sentidos e instintos, y también tiene una conciencia que lo permite ser libre, pero también responsable. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Con eso concluimos la idea del hombre y la historia de Max Scheler, y ya veremos